El amor efervescente, la efervescencia del amor. En la actualidad se puede pensar que las redes sociales son, de cierto modo, un territorio sinoprioritario donde el sujeto se constituye en el ser, vale decir con la matriz de desarrollo neoliberalista, donde el ser imaginario de una red social hipotéticamente emprende su reconocimiento como sujeto, sentenciado como tal por el otro, que designa como el ser hablante debe actuar, pensar y verse ante este objeto amado. En el que la alteridad y el deseo se anulan un discurso de repetitivo y común en la búsqueda de la positividad del amor. Precisamente en esta propuesta, que va a ser el amor efervescente, se desarrollarán conceptos teóricos acerca de la representación del amor en el sujeto de la red social, en el cual se incluirán conceptos básicos de la teoría del sujeto de Lacan, cuya riqueza teórica ayuda a dar respuesta al proceso de la constitución de la identidad significantes encontradas en la red social. Se incluirán diferentes perspectivas de ilustres psicoanalistas como Sigmund Freud, Jacques Alain Miller, entre otros, y ensayistas filosóficos como Byung-Chul Han y Simon Bauman, cuyo criterio responde a cómo el sujeto en la actualidad soporta un demandante mercado que capitaliza el amor, creando ideales maleables que ante una producción constante y generando identidades líquidas influencian un discurso repetitivo frente a un nuevo malestar en la cultura y repulsión a lo distinto. El amor en la red social. La expansión de las redes sociales y su uso en la actualidad constituye un nuevo modo de ver, pensar, actuar, filosofar en el mundo. Esta difusión de las redes sociales, tales como son Instagram, Tinder, Facebook, han potenciado la consolidación de espacios virtuales donde la persona se arraiga y crea significantes con los cuales identificarse. De este modo, como un nuevo ecosistema de comunicación y expansión de la realidad, el individuo interactúa de manera articular entre los usuarios que hacen uso de estas plataformas. Existen varias interpretaciones acerca del uso de las redes sociales y cómo el sujeto se insierte dentro de este ciclo de consumo y producción. Una de las más atinadas va a ser la de Gustavo de Sal, psicoanalista. Lo que de Sal explica es que en la actualidad está la expansión vertiginosa que tienen las redes sociales, que se presenta una incidencia dentro del sujeto y su quehacer diario. Las mismas pueden influir tanto como rutina como de aliado del neoliberalista y creando nuevas formas de política y manipulación en el mercado. Siguiendo precisamente esta línea de pensamiento, se puede decir entonces que las redes sociales buscan generar un impacto y tendencia dentro de las plataformas, de modo que influye en el actuar del sujeto, el mismo que puede identificarse y seguir alguna de estas tendencias, es decir, seguir un patrón predominante en cómo idealizan o desidealizan el amor. Es tal la influencia o la capacidad que tienen las redes sociales para generar impacto que el ser hablante podría identificarse y moldear las características de su vida. De la misma forma, Byung-Chul Han, reconocido filósofo, ensayista y lector de psicoanálisis, no solo reafirma lo planteado con de Sal, sino que además elucida el mecanismo en el cual en la actualidad, los tiempos actuales, se proclama este fin del amor. Subraya que en la actualidad virtualizada la información llega a ser acumulativa, en donde se deja de ser informativa para ser provocadora de emociones. El sujeto en esta virtualidad se nutre de estímulos efímeros que provocan sorpresas, desaparecen con inmediatez y que el sujeto necesita crear y buscar y consolidar nuevos estímulos. Es como en esta actualidad se presenta un rechazo ante la negatividad que trasciende como en el vínculo sentimental. En definitiva, como señala Byung-Chul Han textualmente, tienden a percibir la realidad como una fuente de estímulo sorpresa. De este modo, la manera en que el sujeto reacciona a las tendencias en redes sociales hace pensar que cada vez somos más ortopédicos en la forma de cómo nos mostramos a otros sujetos, con nuestras parejas, dentro de la lógica de lo efímero, lo ficcionado, la inmediatez de los estímulos, un mundo en donde todo es imagen y el yo se expande y tiende a autoproducirse y con ello intentar dar respuesta a lo que representa el ser dentro del lenguaje. Por lo tanto, las redes sociales pueden llegar a ser un territorio de producción e intercambio al servicio del mercado, donde la demanda del sujeto, sujetado a la red social, es el mismo objeto de producción y de consumo, que genera un modo prioritario en las relaciones que lo que interesa es la pura imagen, el hedonismo y la destrucción de todo erótica. Por lo tanto, en toda red social debe ser producido con el fin de no caer en lo común, en lo ordinario y de rechazar toda alteridad. La mirada se presenta como un elemento que causa fascinación, un enigma y un intermediario, donde, cito textualmente, como lo menciona Lacan, la subsistencia de esta subjetividad parece perderse y absorberse. Lo que el sujeto busca en la mirada del otro, el otro que puede encontrar respuesta a la relación de su imagen y lo que el sujeto asimila como sí mismo. El objeto A, como pilar del deseo velado y cruz de goce en relación al fantasma, no es un elemento visible. El objeto A es un elemento perdido, anudado a los tres registros.
La angustia, por lo tanto, se presenta en relación al otro. El fantasma llega a velar esta falta recubriendo la angustia suscitada. Como Miller describe, esta articulación significante del fantasma permite dominar el goce dentro del principio del placer, a través de la relación con el objeto, tal como la lógica de Skordal revela. El deseo del otro introduce una significación en una falta significante en el significante donde el fantasma sublime. Desde este modo, Hannah Arendt establece tres actividades que sirven como el sostén de la condición humana, con el fin de estabilizarla. Esto está el labor, el trabajo y la acción. Estas cosas definidas por Arendt producen por un medio y un fin determinado. Presentan en su cosificación un comienzo y un fin definido, predecible, el origen y el pensamiento, el trabajo y el esfuerzo. Entre estas cosas también se ubica el arte, la música e incluso el pensamiento humano. Anudando lo mencionado por Arendt, está la condición del deseo del otro, que establece que mediante la angustia presentada al sujeto con el fin de satisfacer al otro, la condición humana se impulsa al desarrollo de estas cosas. El orden del terreno en que la persona, entre la imaginería y el pensamiento crítico, hace pensar que en la actualidad, Byung-Chul Han, citando el texto de No Cosas, se ha sustituido por este orden digital, en donde la naturalidad de las cosas se ha perdido mediante la información de las cosas. Wilhelm Flusser fue el primero en denominar el término no cosas aquello cuyo valor fue exprimido y despojado de su naturalidad, cultura e información. Lo que refiere es precisamente al que este absurdo que mantenga su existencia, por lo tanto el ser no puede pensar, solamente se escribe desde la postura kantiana como un pensamiento vacío y sin concepto. Como tal, las no cosas no hacen referencia a un resto, hacen referencia a un desecho, cual ha perdido su valor cultural, informativo y natural. Por lo tanto, también se expulsan su valor en términos utilitaristas. Sin embargo, no dejan de marcar presencia en la forma narcisística del sujeto. Desde este sentido, se puede pensar que en las redes sociales el sujeto acumula amigos, en Tinder, lo que sería match, que se localizan las interacciones mediante el me gusta como una falsa promesa de comunicación y cercanía digital, por lo que podría encontrar en la mayoría de ocasiones el sujeto y sus interacciones exactamente al igual, es decir, el ser hablante encuentra comunidades con las cuales puede llegar a identificarse como nuevas formas de identificar al amor, razón que tendrá que equiparar al cómo ser amado en este exceso de positivismo al valor de exposición, pues el otro es garante del saber y el yo tiende a perseguir este ideal establecido y autoproducirse en esta lógica de espejos, confiriendo así un lugar al ser hablante. Byung-Chul Han define lo igual como una carencia del antagonista dialéctico. Es mediante el algoritmo donde el sujeto encuentra personas iguales, donde podrían tender a pensar igual o cumplir con este ideal imaginario. Precisamente es lo que limita el encuentro con el otro. Al buscar lo igual, el sujeto se sitúa, encarna al otro. Como Byung-Chul Han menciona, los tiempos en los que existía el otro sentido, el otro como misterio, el otro como seducción, el otro como eros, el otro como deseo, va desapareciendo. Hoy la negatividad del otro ha dejado paso a la positividad del igual. La positividad precisamente hace referencia a esta eliminación de cualquier característica alterna que se presente en el sujeto como algo no positivo. La dialéctica del poder encierra al sujeto dentro de la lógica del consumo-producción, pues busca alcanzar un especulado ideal con el fin de satisfacer una demanda común, encerrada dentro de un discurso de poder, donde el sujeto se convierte en empresario de sí mismo en búsqueda del hedonismo y la eliminación de cualquier cuestión o situación que cause angustia o un sentimiento de negatividad. El sujeto en esta red social, como interactúa desde una forma de especie de simbiosis neoliberalista. Por un lado, la digitalización se muestra como en plataformas positivas. De este modo, es ahí cuando se encuentra esta falta de negatividad, convierte al sujeto en un ser positivo, pues solo encuentra lo igual, apela al hedonismo y rechaza cualquier alteridad que se presenta ante los otros. La alteridad se presenta como algo desconocido y la angustia. El ello y el sujeto se consideran y validan nuevos significantes, con ellos nuevas formas de malestar en la cultura, nuevos significantes y síntomas, con los cuales reducen el encuentro con el otro y se traduce como el fin del amor alterno ante el discurso positivo del amor. El sujeto es mirado por otros y persigue el ideal predispuesto e impuesto por el otro, por el cual alcanzar lo que el sujeto puede llenar esta falta de significación. El objeto amado opera como en el sujeto, capturándolo como una manera narcisística, en que el ideal del yo sobrepasa lo imaginario. Es por esa razón que el deseo
y sus objetos quedan velados ante la parte cubierta por otra carencia simbólica, insuficiencia que responde a la existencia de un otro del otro. Este otro, como garante del deseo, sitúa al fantasma con el fin de recubrir el objeto A, este objeto perdido, aportándole un objeto plus de gozo, el garante desde el cual el sujeto puede apelarse a sí mismo. Ante esta necesidad de inmediatez y positividad, el ser hablante encuentra un nuevo modo de vivir, velado siempre impuesto por el gozo del otro, mediante la operación fantasmática. El sujeto descubre también una ficción en la cual experimenta como real, puesto que no diferencia entre la realidad, ya que el Internet no presenta límites en la manera en que el sujeto pueda presentarse ante otras personas. Las redes sociales se escriben como una fuente de estímulos constantes, donde la autenticidad y la identidad del sujeto se rompen, dando paso a la identificación especular donde gozan las redes sociales. Por esa razón es que el amor podría llegar a fracasar, puesto que la alta comparativa constata tu relación ante los otros, cuyo algoritmo revela la perfección y un especulado rompimiento de rutina de pareja, en la que la imagen posteada de un modo u otro confiere existencia del amor o relación que se evalúe constantemente por el ser hablante. De este modo, se puede hablar que el amor para otro se va anudando con lo que de Sal y Simon Bauman van a proponer que en la modernidad líquida el amor y la identidad en pareja ya no se escriben como algo sólido, es siempre cambiante y se fractura en tanto a la integridad del yo, donde otras identidades del amor pueden ser fácilmente asumidas por el ser hablante. En este contexto, el sujeto se presenta ante otros como alguien inestable y poco duradero. Bergman menciona en su texto que todo lo sólido se desvanece en el aire. Desde este sentido, en la actualidad el sujeto apuntala al relativismo, rechaza la responsabilidad y se convierte en un ser indulgente, permisivo y que al mismo tiempo la sociedad induce a este desapego personal y al hedonismo. Por lo tanto, existe un rechazo hacia la alteridad personal, al desapego de las cosas y de los valores como son la moralidad y la ética, que ahora son síntomas de angustia, pues son síntomas de inadaptación. De esta manera, instituciones clásicas formadoras de un ideal de pareja, como lo son la familia o el Estado, se desmoronan, pues se premia a aquellos que rechacen una estructura fija ante una maleable, ya que el sujeto depende cada vez más del otro, y de su manera de amar se construye en base a esta demanda de mercado. En Tinder, como en otras redes sociales, compartir y publicar fotografías confiere esta existencia al ser hablante, donde esto juega un rol fundamental ante el gran otro, ya que este ideal de yo capturado narcisísticamente desea ser visto, mientras que el ideal de Dios se aliena de manera narcisística, capturando por la omnipotencia del otro, cual satisface esta demanda. Las redes sociales en esta actualidad repercuten en la manera de crear una identidad para otros hacia otros. Se explica también que las redes sociales actualmente hacen un desdoblamiento de la personalidad con el fin de conseguir un me gusta, con el objetivo de satisfacer esta demanda del mercado, y así busca mostrarse como alguien que no es para generar interés dentro de estas plataformas. Esto produce un sujeto estético que necesita ser aceptado por el otro, mediante otros consiguiendo adaptarse en su forma de ver, pensar o hasta mostrarse para otro. El ser hablante necesita generar imágenes con el objetivo de verse a sí mismo mediante la mirada del otro, como pulsión escópica. Y es por eso que en la actualidad es más importante parecer para otros, mostrando la realidad que no le pertenece, un eje fundamental que sostiene el cambio de la mirada del otro, el cual es necesario para encontrar una pareja o generar interés. El consumo, las apariencias, crean un nuevo modo de ver fuera de la realidad, donde rige el espectáculo y la pura imagen. El yo se aliena a las apariencias mostradas, fenómeno que causa la pérdida de la intimidad y su rechazo. El sujeto se expone a otros en redes sociales constantemente, donde debe mostrar su intimidad, cotidianidad con la pareja, con el fin que otros sujetos lo evalúen constantemente. El miedo es siempre este fin de buscarse autoproducirse, buscar adaptarse a este fin estético, a este fin ideológico, al cual el discurso del otro se apropia de la identidad. Byung-Chul Han menciona que este miedo también se ve ante un mundo que no es suyo, escapa de su comprensión, se adapta al sujeto a estas decisiones logarítmicas que no logra entender.
Por lo tanto, se empeña en consolidar una identidad a partir de la percepción de la hiperrealidad creada en redes sociales. Existe un constante esfuerzo en esta búsqueda de autenticidad, de ser diferente, sobre todo en las páginas de citas, donde el sujeto debe encontrar una lógica mercantil, ya que se expone como producto, que paradójicamente termina en igual. La alteridad aspirada se presenta como mediante consumo de imágenes o estereotipos que significa ser diferente, y con ello lleva al consumo y a la autoproducción del yo, en donde el sujeto no puede escapar, puesto que el otro siempre está demandando. La realidad en la que el sujeto convierte este espectáculo en identidades no sólidas que inhiben su propio ser, se reproduce en algo nuevo constantemente, donde la mirada debe ser exhibida y pierde todo el pudor, y como resultado del ser, las redes sociales se van a situar en este terreno de desarrollo e intercambio, donde se sumerge en esta percepción, la ausencia de la negatividad, y esto invita a un ideal estético y perfeccionista. Esta positividad de redes sociales se va a presentar en la función del otro, determinando al ser hablante como sujeto, pues dirige sus relaciones e instaura su consciente, donde el otro, hablado mediante la lógica del discurso, se funda como una respuesta ante esta identidad de verdad. El sujeto enunciado que habla es mirado, y otros se presentan como un ideal, el cual se instaura como goce del otro, al que responde cómo el sujeto debe ser ante esta omnipotencia de verdad. Para concluir, se puede afirmar que las plataformas digitales funcionan a merced de la lógica de las cosas, como lo había explicado posteriormente. No se puede hablar de una red social más que de un territorio, un espacio limitado de una serie de problemáticas sociales que cada día se expanden y devoran al sujeto personal. El discurso del otro vertiginosamente se está convirtiendo en un amo sin freno. Hoy, en la era digital, se pierden los objetos que estabilizan la vida humana, disipan su identidad y la relación que el sujeto tiene con las cosas. El sujeto, inmerso en esta red social, convierte su mundo en un artificio de imágenes subvertidas en la hiperrealidad, donde se pierde el verdadero yo, pues rechaza la negatividad ante la positividad del igual. La mirada es cópica, por lo tanto, se dirige demandante al ser hablante, con una crítica insaciable e imposible de satisfacer por completo. La mera apariencia, la búsqueda de ideas imposibles de apuntalar, amenaza su alteridad, ante la posibilidad de que el ser hablante siempre elimina toda negatividad propia del ser, razón que elimina el encuentro real con el otro, limita el amor al encuentro con el igual. La mirada funciona como red que captura al sujeto dentro de un abismo de lo virtual. Una mirada que no tiene corte, donde el sujeto se enferma a causa de esta angustia suscitada como producto de este goce escópico del otro, motivo que angustia y limita a su eros. Se puede expresar que el miedo en las redes sociales se presenta en términos de no poder seguir el paso de la producción de ideales, sobre todo como la imagen del sujeto es comparada con las más perfectas, cuestionando su propia identidad, y ésta se desplaza con el fin de identificarse con otros ideales demandantes de la cultura. Esto lleva a que se proyecte ante un espejo, en la actualidad, en una pantalla, que busca verse completo e intentar llenar esta parte del ser con una acumulación de amigos, seguidores, no cosas, objetos vacíos con el que verdaderamente la falta de palabra se rodea a objetos sin voz, con el fin de buscar respuestas ante la fragmentación del ser, demandando del otro algo que es imposible, la tendencia a la realidad y el espectáculo. El rendimiento del sujeto se invierte en el castigo debido a no poder más. Un miedo que en la actualidad conlleva a que el yo siempre se produzca, se adapte a discursos sociales y que el discurso del otro, donde no se adapta, es tachado como alguien cuyo saber y cuya praxis social no encaja dentro del discurso o una identidad especular, con el fin de conseguir mucha más visualización y tendencia para conseguir el ansiado amor, carente de realidad y completamente libre. Muchas gracias.